Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar, todavía faltan algunas personas, pero seguro nos irán alcanzando. Igual para respetar el tiempo de los que ya se conectaron, vamos a ir dándole. Muchísimas gracias otra vez a todos por conectarse. La verdad es que el día de hoy tenemos un webinar completamente diferente a cualquier otro que hemos hecho. Normalmente hacemos webinars de capacitación de la plataforma, de las herramientas que ofrecemos o de análisis del mercado, ¿no? Los eventos más importantes que pasaron el mes pasado, cosas por el estilo. Pero esta es la primera vez que vamos a hacer este tipo de webinar, que es más bien de cómo diversificar, ¿no? La importancia de diversificar un portafolio equilibrado. Vamos a estar viendo varias cosas interesantes, incluyendo cómo calificar un cliente, ¿no? ¿Qué es la diversificación? ¿Cuáles son los objetivos? Construir una cartera equilibrada para cada perfil, ¿no? De acuerdo a su perfil de riesgo. Además de varias estrategias avanzadas y específicas de diversificación y en general la diversificación como una ventaja competitiva. Esto es, ahora sí que es súper importante, súper puntual para todo, cualquier asesor, cualquier cliente, es esencial la diversificación, ¿va? Y digo, yo creo que probablemente me han oído decirlo, pero incluso nosotros trabajando en Exit Capital, nunca le diríamos a un cliente, oye, o a un IB, dile a tu cliente que mande todo su dinero acá. No, no se trata de eso, se trata de diversificar y justamente Exit Capital es una herramienta para permitir esa diversificación, ¿no? Es un cacho del portafolio del cliente, idealmente. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Diego González. Aquí en Exxon Capital estoy como Head of Business Development. Ya llevamos aquí un rato, pero muy contentos. Y también está aquí conmigo Andrés Espinosa, que voy a dejar que se presente él. Somos quienes van a estar presentando el día de hoy este webinar. Entonces, pues se presenta Andrés y empezamos. Muchas gracias, Diego. Y sí, completamente de acuerdo contigo. Buenos días a todos desde la Ciudad de México, agradeciendo su asistencia y su participación activa en todos nuestros webinars, todas las participaciones que tenemos, que créanme que es para hacer algo en conjunto y pues al final de cuentas hacer sinergia y hacer negocio. Y muy diferente, como tú bien lo decías, Diego, muy diferente webinar a los que ya veníamos manejando. Mismo formato, pero diferente la información que estamos manejando y sobre todo la conclusión que queremos llegar. Entonces, un poquito de nuestra agenda que va a estar sumamente bien diversificada, como se llama nuestro webinar. También nuestra agenda va a estar bien diversificada y ustedes solitos van a poder entrar incluso hasta en ese proceso de reflexión o de que les caiga el 20 de qué tan importante y cómo estar diversificado. Entonces, si si gustas, Diego, lo podemos empezar de una vez. Bienvenidos. Igualmente, soy Andrés Espinosa, Senior Business Development Manager aquí en Exen Capital y en compañía de Diego, pues para traerles la información útil, confiable y oportuna siempre en los mercados. Entonces, dense por bienvenidos, un gusto que estén por acá y a las nuevas caras también un gusto que estén uniendo y teniendo esta participación. Pues como bien lo dijimos, ¿no? Y bien sabemos, si ustedes bien saben esta frase un poquito incluso hasta trillada, pero el famoso refrán donde dice que no hay que poner los huevos en una misma canasta. En finanzas, esto va mucho más allá, desde finanzas personales, finanzas corporativas, desde la empresa, desde los mercados financieros, cualquier tipo de finanzas, esta frase de donde los huevos se ponen en la misma canasta, va mucho más allá, no solo decir la frase y es muy fácil, pues voy a poner voy a poner cierto dinero en esto, en aquello, en lo otro, es muy fácil decirlo, pero más, sin embargo es difícil llevarlo a la práctica. La diversificación aquí se explica no como un lujo, sino como una estrategia de supervivencia. Es como tener varias fuentes de ingresos. Si una falla, las otras sostienen esa misma estabilidad. Entonces, con esto nos puede dar un margen de maniobra mucho mayor. Los principales factores que impactan las monedas, que impactan las finanzas, son los choques inesperados del mercado, los ciclos económicos, los cambios en las políticas monetarias. Entonces, si solo dependemos o sus clientes dependen de solo una inversión o de un mercado, cualquier evento inesperado, ya sea en el otro lado del mundo, ya sea
en Estados Unidos, que los tenemos al lado como el vecino, puede tumbar o puede hacer caer el portafolio. En cambio, cuando diversificamos, ganamos ese margen de maniobra que les comentaba, ¿no? Tenemos de dónde quitar, de dónde poner y no de dónde estar escasos o, o no tener esa oportunidad, no tener esos recursos para poder seguir moviendo, poder seguir cambiando. Entonces, ese margen de maniobra es sumamente importante. Como bien les dije, guerras, decisiones de bancos centrales o incluso hasta una pandemia, que ya ni siquiera es algo descabellado pensarlo, es lo inesperado que siempre llega, ¿no? Como un dato duro, según Credit Suisse, en un informe que hizo en el 2024, una cartera bien diversificada globalmente, no solo localmente, sino globalmente, reduce la volatilidad anual en un promedio del 30% respecto a una cartera concentrada en un solo país. No solo se trata, como bien les dije, de poner los huevos en una misma canasta, sino de gestionar el riesgo, el famoso risk management. Y bien ustedes los han escuchado con algunos gestores o incluso si algunos clientes de ustedes se operan, la frase, yo creo que, y en mi opinión personal, la frase más puntual que se puede decir es no gané, ¿no? Sino que tuve una buena gestión del riesgo. Obviamente se gana, obviamente hay rentabilidad y el número verde, ¿no? Pero yo creo que lo más puntual que podríamos decir es hubo una buena gestión del riesgo, lo que tienen algunos gestores diariamente mediante su operación, ¿no? Esto por algunos factores macro, esta gestión de riesgo. ¿Por qué decir gestión de riesgo? Por choques inesperados, crisis bancarias como la que fue perdón, la crisis las grandes crisis financieras como la fue en el 2008, los ciclos económicos, ¿no? Toda economía, todo país tiene ciclos económicos, fases expansivas que favorecen acciones o fases recesivas que favorecen también bonos. Igual las políticas monetarias. Por ejemplo, la Fed subió tasas de 525 puntos base entre 2022 y 2023. Entonces, las monedas emergentes se depreciaron hasta 30% frente al dólar, ¿no? Aquí el ejemplo perfecto es el peso mexicano, cómo se deprecia con respecto al dólar, por qué no solo estar diversificado en ciertos activos y ante ciertas situaciones adversas, sino también en monedas, estar diversificado mediante la dolarización. En este caso y en este slide, los CFDs y la renta variable en específico es una herramienta flexible y sobre todo moderna que está yendo sobre todo con tendencias y con realidades del futuro y sobre todo de la tecnología, que el cliente ya quiere tener el control de todo, ya lo quiere tener todo en la mano. Entonces, nosotros vamos con esta misma ola, con herramientas flexibles, con herramientas modernas y sobre todo pensadas para personas, para clientes, tanto retail o como para inversores institucionales que buscan diversificar de forma inteligente mediante un acceso global inmediato. Con un solo instrumento en nuestra plataforma puedes tomar exposición a divisas, tomar exposición a acciones, a índices, a materias primas, incluso hasta criptomonedas, sin necesidad de comprar directamente el activo, de ser poseedor de ese activo. Entonces, si ese activo el día de mañana se va al suelo, le vamos a perder, ¿no? Entonces, estamos esperando a que se vaya justamente al cielo, por todo lo contrario, para empezar a ganar. También tenemos la posibilidad, como bien les mencionaba, de ganar en un mercado bajista. A diferencia de invertir solo comprando acciones, mediante los CFDs se pueden aprovechar tanto las subidas como las caídas en los mercados. Eso nos da una inmensa ventaja estratégica, por lo que no huimos de la volatilidad. No estamos expectantes a lo que está sucediendo en el mundo sin meter las manos, ¿no? Sino que esa volatilidad, en vez de huir, la utilizamos al favor. Estamos surfeando la ola justamente de las caídas, de las alzas, de las bajas, de más tantos puntos porcentuales, menos tantos puntos porcentuales, y sobre todo también la eficiencia del capital. Al operar en nuestra plataforma con margen, el inversionista no necesita mover grandes cantidades de dinero para diversificar. No necesita meterle todo su capital, puede diversificar con el 20, máximo 30% de su portafolio. Esto libera que los recursos para armar carteras pues sean mucho más completos, ¿no? Y por último, al ser una herramienta de diversificación,
Un cliente con un portafolio cargado en acciones puede usar CFDs para cubrirse en momentos de incertidumbre, como elecciones o anuncios de bancos centrales o crisis geopolíticas, ¿no? En un mundo donde, en un mundo donde hay siempre, estamos en una constante de lo inesperado, de lo cambiante, de lo adverso, Exxon Capital en específico y los CFDs, no, la renta variable no es solo un instrumento de especulación, es una herramienta de protección, flexibilidad y sobre todo para cualquier portafolio diversificado. Pasando a la siguiente diapositiva, los principales objetivos de una cartera diversificada, teniendo como resultado una estabilidad en este mismo portafolio, pero hay que pasar por un cierto proceso donde primero tenemos la reducción de riesgos. La idea no es eliminar los riesgos, eso es imposible, incluso hasta en los bonos, incluso hasta en el ejemplo de más renta fija o que ustedes crean que sea el más seguro, es imposible eliminar este tipo de riesgos. Lo que se hace en este tipo de plataformas como somos nosotros es comprimir ese riesgo al dar acceso directo y una exposición directa a cientos y cientos de activos. Lo que hacemos es estamos comprimiendo este riesgo, más no eliminándolo. Y sobre todo ¿cómo lo comprimimos? Al distribuirlo inteligentemente para que nunca un solo evento arrastre o se lleve nuestro portafolio, ¿no? Algunos portafolios multiactivos han demostrado un menor drawdown máximo, una caída acumulada de menos 22% frente a un menos 50% de carteras solo en acciones aproximadamente, ¿no? El segundo punto es un crecimiento sostenible. Habla de eh, cómo un portafolio diversificado se parece más, pongámoslo en términos un poquito más banales, de un maratón contra un sprint. No es lo mismo correr 42 kilómetros a correr 5 kilómetros o correr un sprint de 100 metros que va a durar entre 10 y 15 segundos, ¿no? No se buscan picos momentáneos al tener un portafolio diversificado con un crecimiento sostenible, sino significa avanzar firmemente. Si el cliente tiene diversificación vámonos, incluso hasta en renta fija, ¿no? O lo más renta fija que puede haber, que son bienes raíces, también CETES, en este caso en México, bonos gubernamentales, y luego ya pasar a fondos de inversión de renta fija igualmente, luego fondos de inversión de renta variable, es donde entramos también nosotros. Lo que está haciendo el cliente es ver a largo plazo, es ver a esos 42 kilómetros y no solo decir, oye, pues nada más para los próximos 3 meses o para los próximos 6 meses, o estar sacando o estar metiendo su inversión, ¿no? Entonces, nuevamente, no se buscan esos picos momentáneos, sino se busca avanzar firmemente. Según BlackRock, algunas de las carteras diversificadas globalmente, no solo localmente, ofrecen un retorno promedio anual entre el 6 al 7% real en un horizonte a 10 años. Esto metiendo solo renta fija, pero ¿qué pasa si metemos renta variable? Metiendo nuestro producto en un portafolio de sus clientes, como bien saben algunos de ustedes, y bien lo han vivido y lo pueden checar incluso ahora mismo, algunos resultados y rendimientos pueden llegar a ser por arriba del mercado tradicional. Esto comparados con los instrumentos, comparado con instrumentos tradicionales, ¿no? Renta fija, CETES, real estate, entre otras cosas. El tercer punto, la preservación del capital. Esto nos señala que muchos inversionistas de alto patrimonio, no solo inversionistas retail de $1,000, $5,000, $10,000, están buscando el largo plazo. Nadie, bueno, todos yo creo que buscamos ganar más, siempre ganar, si invertimos vamos a ganar, pero no creo que nadie por sentido común, inconscientemente, busque hacerse millonario de la noche a la mañana o de golpe. Simple y sencillamente no se puede. Quien les diga lo contrario, pues ahora sí que una red flag y una bandera roja, ¿no? Nadie busca hacer eso, sino proteger lo que ya tienen. Hay que proteger lo que ya tenemos mediante esta diversificación. Entonces, esto incluye desde incluir, valga la redundancia, activo refugio como lo son los bonos, como lo es el oro, que asegura liquidez en periodo de crisis, ¿no? También buscar activos de refugio que nos permitan, o buscar productos que nos permitan surfear con las condiciones del mercado. Es el ejemplo justamente que les ponía. Y pasando por acá a la plataforma,
Es un ejemplo muy sencillo. Aquí, y les hago una pregunta para respondérsela para ustedes mismos, pero aquí tenemos el S&P, por ejemplo, desde el 2020. Si yo les dijera qué tendencia tiene el S&P, la respuesta es muy clara y muy obvia. Tiene una tendencia alcista, donde en el 2020 estaba aproximadamente en niveles de 3,200 y ahorita lo tenemos ahora mismo en niveles máximos de $6,671 por el precio del S&P. Entonces, la tendencia es muy clara, es alcista. Aquí vemos todo verde hacia arriba con un rendimiento increíble. Pero, ¿qué sucede? Esto es en el zoom out. Si le hacemos zoom out y vemos la imagen desde arriba, esto nos va a indicar una clara tendencia alcista y una ganancia día con día con día. Pero, ¿qué sucede cuando le hacemos zoom in? Bueno, cuando le hacemos zoom in, aquí ya nos muestra una temporalidad, pues evidentemente de día, de horas, incluso de minutos o de segundos. Esto nos permite ir surfeando con las condiciones del mercado. En este caso, poder surfear con las alza, con los altibajos que tiene el S&P, que a pesar que desde 2020 tiene una tendencia alcista, podemos acercarnos a lo que sucedió desde abril, como a pesar de que tiene una tendencia alcista, también tiene una tendencia bajista, las velas rojas. Subió, volvió a bajar, subió y algunas velas también en negativo. Esas velas que fluctúan entre el 0% y el 0,50% o incluso más del 1% nos permiten ser rentables, tanto comprar como vender. Entonces yo creo que ese es el ejemplo perfecto de una preservación del capital y ya sea yendo a los activos sumamente seguros, y nuevamente lo pongo entre comillas, pero que nos aseguran liquidez en periodos de crisis, o bien buscar surfear la ola, así vamos a decirlo, surfear la ola por las condiciones que nos da el mercado. Si sube esa ola, nosotros vamos a estar en la punta de la ola. Si baja esa ola, nosotros vamos a estar haciendo chiquitos y ahora sí que en en lo más bajo de la ola, ¿no? Y por último, la estabilidad de esta cartera, por ende, la estabilidad del capital. Es lo que se busca. La estabilidad no significa una ausencia de movimiento, significa que las caídas no sean tan dramáticas como para poner el riesgo el futuro. Entonces, y les pongo un ejemplo, las correlaciones sobre todo de algunos activos. Hay correlaciones entre bonos, entre algunas acciones. Si los bancos recortan las tasas de interés, pues ¿qué va a suceder con la divisa? Pues evidentemente se va a depreciar. Son cosas lógicas que el mercado nos está apremiando con ellas mismas. Entonces, hay que buscar estas mismas correlaciones, por ejemplo, correlaciones negativas entre bonos y acciones que puedan amortiguar las pérdidas. Les pongo un ejemplo muy claro. En 2022, las acciones en general cayeron menos 19% de acuerdo al S&P 500. Pero la energía, las acciones energéticas, como lo son el gas natural, como lo es el petróleo, subieron más 59%. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en CFDs un portafolio de acciones, ese portafolio de acciones lo tenemos a la compra y cayó, tenemos un drawdown de menos 19%, también podemos meter posiciones de compra para hacer ese hedge, incluso esa cobertura, o para ganar ni siquiera ese hedge, para irnos a la alza y poder tener una buena rentabilidad, subiendo un 59% en 2022 en energías como lo es petróleo, como lo es gas natural, entre otras cosas, ¿no? En Exen Capital, sobre todo en este tipo de plataformas, se ofrece un acceso a múltiples mercados desde un mismo lugar. No necesitamos aquí en la plataforma abrir 5 cuentas en 5 países distintos para diversificar. En una sola plataforma accedes a divisas, accedes a commodities, accedes a índices globales, accedes a criptomonedas también y sobre todo las soluciones personalizadas, ¿no? Más allá de que seamos una casa de corretaje, un broker de volumen, somos y considéranos también como un socio que adapta las soluciones a perfiles, ya sean desde clientes retail, de ver sus cuentas con $1,000, 2,500, $5,000, $10,000, hasta perfiles institucionales o de alto patrimonio, que puedan ver sus cuentas en distintas cuentas MAM o diversificar en distintos activos de más de $1,000,000, de 2 millones, de 5 millones o incluso de $10 millones o incluso hasta más, ¿no? Por aquí sumamente importante la diversificación para ustedes. Para los inversionistas institucionales y de alto patrimonio, la diversificación significa que hay gestionar
una correlación entre activos, ¿no? La correlación histórica, por ejemplo, entre el S&P y el oro apenas es tan solo el 0.09, tiene una correlación sumamente baja. Lo explica porque los bancos centrales aumentaron sus reservas de oro en un 5% anual desde el 2010. Como bien sabemos, el oro es un safe haven, entonces siempre es un activo, ya sea el oro físico y también el oro digital, es un activo que siempre va a estar al alza, siempre va a estar en máximos históricos. Hoy incluso también está en máximos históricos. Entonces, con estos bancos, los bancos centrales empezaron a aumentar sus reservas de oro el 5% desde el 2010. La prioridad no es ganar rápido, sino gestionar correlacionalmente. Si caen las opciones, entonces otros activos compensan. Si las divisas están cayendo, entonces voy a poner una posición de venta de las posiciones de compra que ya tenían algunas divisas. O si las divisas están cayendo, pongo una posición si el dólar está cayendo, pongo una posición de compra en el oro. Entonces, no solo es gestionar el riesgo, sino también gestionar la correlación entre activos, ¿no? También construir una resiliencia global. Hoy en día ya no se puede pensar solo en el mercado global. En México, aquí los de México, ya no podemos solo pensar en instrumentos como la Bolsa Mexicana de Valores o algunos fondos de inversión de renta fija o de renta variable de algunas empresas que solo operan aquí localmente, ¿no? Ya no podemos pensarlo solo en un mercado local. El mundo está conectado. Yo siempre lo he dicho, vivimos en un mundo VUCA, BUCA, volátil, incierto, uncertainty, la C es de cambiante o changing y la A de adverso. Entonces, al vivir en este mundo, no podemos solo limitarnos a lo que nos ofrecen a la vuelta de la esquina, sino ya que el mundo está conectado, debemos diversificar globalmente, estar preparado para lo que pase en cualquier continente o si Trump publica en Twitter cualquier cosa, por más tonta, más estúpida que suene, pero hay que ganarle tiempo al tiempo y sobre todo ser previsores, ¿no? Con una cartera con exposición en Asia, por ejemplo, y en América Latina, tan solo en 2023 superaron a las carteras expuestas a Europa, generando incluso un spread de hasta el más 7% en rendimientos. Eso es para ustedes, ¿no? El poder generar un 7% en sus carteras mensualmente por los clientes que están diversificando con nosotros, incluso hasta ustedes en esa diversificación, claro que se ven beneficiados. Y sobre todo el último, capturar las ganancias incluso en caídas con los CFDs. Un poquito incisivo, insistente con este tema, pero es poder surfear con la ola, poder ir con las condiciones del mercado. Eh, Hacer los CFDs, shortear derivados, entre otras cosas, las estrategias de cobertura por ejemplo, con futuros de índice redujeron las pérdidas de la pandemia del 2022 en más de 40% para fondos de cobertura, que recordemos que los fondos de cobertura pues van a todo lo contrario a lo que va el mercado y como le dice el nombre, es para darle esa cobertura. No siempre se trata de huir de esas caídas. A veces este tipo de herramientas financieras, como los productos derivativos o derivados, nos permiten transformar una caída en una oportunidad, ¿no? Entonces, su trabajo esencial yo creo que requiere un enfoque global, ya ni siquiera lo que está pasando en México, incluso hasta dejar de ver las noticias que pasan aquí en México, pero también complementarnos y ya empezar a poner un horizonte más hacia lo internacional y más hacia a la globalización, ¿no? Y sobre todo multifacético, combinando con múltiples clases de activos. Siguiendo con la diversificación para el IB, diversificar es un signo, no solo es algo sano, sino para ustedes es un signo de profesionalismo y cuidado con el cliente. Yo ese les he dicho a varios de ustedes, a varios asesores y a varios IBs, ni siquiera es decirle al cliente, oye, el 100% del capital, ingrésalo para acá, ponlo acá en plataformas como lo es Exen Capital. Sería una responsabilidad y sería por todo lo contrario, un signo de falta de profesionalismo y falta de cuidado con el cliente. Cuando mucho una buena diversificación, como ya previamente lo he mencionado, es un 20%, ya ha sobrado un 30% para ese portafolio, ese patrimonio que se tiene en inversión, ponerlo en renta variable.
Entonces, la personalización para ustedes genera la retención de los clientes. El 73% de los inversores institucionales afirman que la personalización es clave para mantener la relación con su broker o con su lado estratégico, ¿no? Y sobre todo la confianza duradera. Cada cliente es distinto. Cuando los clientes de alto patrimonio valoran más la protección de capital que la rentabilidad máxima. Es lo que les decía, es la protección de capital, más allá que nos digan, oye, yo te voy a hacer tanto, claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero va más allá de como bien les dije, hacerse millonarios de un golpe, de golpe o buscar la rentabilidad máxima. Es más la protección de capital. Según Capgemini, Web Report en 2024, el 58% de estas personas de alto patrimonio priorizan la seguridad y confianza frente a un 42% que busca el rendimiento superior. Y por supuesto que podemos hacer el balance de esto, ¿no? Es buscar un rendimiento superior, pero con una estrategia de protección de capital mediante una diversificación del mismo. Diversificar transmite cuidado. Si ustedes le traducen al cliente qué es diversificar y cómo hacerlo, le están transmitiendo cuidado y visión a largo plazo. No se ofrece un producto genérico con nosotros, sino un acompañamiento adaptado a las metas de cada cliente, al perfil, qué es lo que quiere lograr, cómo quiere diversificar. El diversificar no es solo una técnica financiera, es una forma de demostrarle al cliente que para ustedes les importa su futuro y no solo una operación en específico o que queremos exprimirle o queremos ganar directamente de lo que él está ganando, ¿no? Y al tener una personalización, cada cliente es distinto. Diversificar también es adaptar a las estrategias a su perfil. Hay quienes valoran más la seguridad, como bien les dije, y otras el crecimiento. Hay que balancear esto y lo importante es demostrar ustedes como asesores que lo entienden y que lo ejecutan. Y por último, la confianza. Cuando un cliente ve que ustedes están protegiendo su capital en lugar de arriesgarlo todo por un beneficio rápido, por una relación de corto plazo, que creo que nadie de los que está aquí, que está participando, quiere una relación con un cliente, perder su tiempo y sobre todo que dure poco. Como nosotros con ustedes y ustedes con sus clientes creamos relaciones a largo plazo, perdón, no queremos un beneficio rápido. Entonces, tanto ustedes como nosotros entendemos que los intereses del cliente están primeros y esa confianza y transparencia es la relación que nos puede durar muchísimo, ¿no? Entonces, como conclusión, el diversificar es proteger, es cuidar, pero sobre todo es, pues, construir de cierta forma ese puente, ¿no? De confianza que trasciende no solo en la relación, sino también en los mercados, en la volatilidad, en lo que está pasando, cómo va la cuenta del cliente, qué posiciones tiene abiertas, qué ganancia neta tiene abierta, qué flotante positivo, qué flotante negativo tiene, qué rendimiento hizo en agosto, en septiembre, en octubre, qué rendimiento hizo mensual, ¿no? Entonces, de mi parte, el trabajar con nosotros, con personas y sobre todo con un broker serio y global, como somos nosotros, quiero que a ustedes les dé tranquilidad, les dé a sus clientes tranquilidad que están en manos de los expertos, en manos de personas que saben ejecutar estas órdenes, que saben surfear con el mercado y hacia dónde va, y diversificar con instrumentos como lo es CFDs, aparte de diversificar con CETES, diversificar con bienes raíces, con fondos de renta fija, con productos domésticos o productos locales. También los invito a decirle a sus clientes que los están cuidando. ¿Y por qué los están cuidando? Porque están diversificando en renta variable, están diversificando en mercados con acceso inmediato a mercados financieros internacionales y sobre todo con instrumentos modernos y con el respaldo de nosotros, no solo están protegiendo el capital del mismo, sino le están abriendo un mundo de oportunidades, créanme, antes que solo antes estaban al alcance de grandes instituciones o tener que pertenecer a una institución o un banco con un ticket mínimo de más de $1 millón para poder acceder al S&P o poder acceder al Nasdaq, poder acceder a ciertos activos que antes y tradicionalmente solo los grandes jugadores, los grandes players en el mercado tenían, ¿no? Ahora vivimos justamente en esa facilidad que solo desde el teléfono y con nosotros ya pueden tener acceso a los activos que quieran, ya pueden ser incluso hasta operados por gestores externos. Vaya, el cliente tiene el poder en sus manos, eso es lo que más nos gusta y sobre todo contribuyendo a una muy buena
diversificación. Le doy la palabra a Diego, que nos va a platicar un poco de cómo podemos construir una cartera equilibrada. Gracias, Andrés. Sí, y definitivamente, o sea, no lo puedo haber dicho mejor. Aquí vamos a pasar ya un poquito más al lado técnico. ¿Va? Ahorita Andrés nos estaba hablando de la importancia del mensaje, del lado filosófico, vamos a decirlo así. Entonces, justamente vamos a pasar al lado técnico. Si me ayudas, Andrés, por favor, con la próxima lámina. Vamos a ver los diferentes perfiles. Y a esta lámina, si no tienen algo así similar, les recomiendo que casi que le tomen una captura a la pantalla. Es algo que yo creo que pueden usar mucho en el futuro, ¿va? Entonces, esto no es algo que nos inventamos nosotros. No, aquí normalmente no queremos reinventar la rueda, pero es algo que se usa mucho en el mercado, ¿no? En el sector financiero, catalogar a los prospectos o a los clientes de acuerdo a su perfil de riesgo. Entonces, hay tres perfiles normalmente, que es conservador, moderado y agresivo. ¿Qué define a estos? Entonces, el perfil conservador obviamente quiere tener como mucho menos riesgo, quiere tener una preservación de capital, quiere poder tener una visibilidad muy clara de qué va a pasar con el mercado y que ahora sí que no tener sorpresas, ¿no? Entonces, normalmente la exposición máxima a activos de riesgo o a renta variable, por decirlo así, para este tipo de perfil es cuando mucho, exagerando 20%. Normalmente es más 10%. Hay clientes conservadores que incluso es 0%, ¿no? Los que quieren a lo mejor puros CETES o algo por el estilo. Entonces, ¿qué compone esta cartera del perfil conservador? Es principalmente renta fija, ¿no? Base sólida basada completamente o principalmente en renta fija y monedas fuertes, y a lo mejor una pequeña porción en acciones globales o en ETFs, que tampoco son como algo súper volátil, algo súper riesgoso, ¿no? Pero un cacho, otra vez, normalmente es como 10%. El perfil moderado es quien busca más bien un equilibrio entre seguridad y crecimiento, ¿no? No es ni conservador, no es ni agresivo, perdón. Sí quiere buenos rendimientos, pero tampoco quiere cascarle y tener rendimientos enormes o la posibilidad de rendimientos enormes, pero con mucho riesgo. Normalmente este perfil busca exponerse entre 20 y 30% a activos de riesgo, ¿no? Cuando mucho. Y la composición de un portafolio, un perfil moderado es renta fija, ¿sí? Monedas fuertes también, pero también alineadas con ETFs, índices y commodities. O sea, ni una más que la otra, casi que 50 y 50%, ¿va? Y el perfil agresivo, pues obviamente es quien busca más que nada los rendimientos altos, acepta la volatilidad, no le importa esa volatilidad, sí tiene posibilidad de rendimientos muy por encima del mercado convencional. Obviamente estos están más dispuestos a exponerse a más activos de riesgo y normalmente se exponen entre 30 y 40% de su portafolio a este tipo de activos, ¿va? ¿Cómo se compone su portafolio? Obviamente hay una mayor exposición a acciones principalmente de sectores innovadores y también criptomonedas, ¿no? Sí, sí están metidos en criptomonedas, aunque es algo volátil, les gusta porque saben que pueden tener rendimientos por encima del mercado convencional. No, esto obviamente con una diversificación global. Entonces, hay varios cuestionarios, hay varios ejercicios que si le preguntan a un cliente, oye, ¿tú te consideras conservador, moderado, agresivo? Casi todos van a decir conservador, pero a lo mejor no entienden bien qué implica. Entonces, hay varios cuestionarios, incluso si a alguien le interesa, nos los pueden pedir. Nosotros tenemos una versión de algunas preguntas que le puedes hacer al prospecto y de acuerdo a lo que te contesten, tú lo vas llenando ahí y solito el sistema te dice, ok, es un perfil moderado, es un perfil agresivo, lo que fuera. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es importante entender los perfiles de los inversionistas? Porque con eso nosotros, o más bien los asesores, pueden ayudarle al cliente a decidir cómo diversificar esa cartera, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba Andrés. Y otra vez, yo creo que ni siquiera el perfil más agresivo eh, sería todo su dinero a criptos o todo su dinero a acciones. Es un cacho, ¿no? Y se trata justamente de diversificar. Yo he hablado con asesores que me dicen, oye, no, pues mis clientes están invertidos al 100% en Sofipos o en Safoms. No sé si vieron
el día de hoy, una noticia, justamente hay una Sofipo que es bastante conocida, que es CAME o Consejo de Asistencia al Microemprendedor. Justamente la CNB les quitó su licencia el día de hoy. Entonces, para los que a lo mejor no lo tienen tan claro, ¿qué es una SOFIPO? ¿Qué es una SOFOM? Una SOFOM es una sociedad financiera de objeto múltiple. En otras palabras, son empresas que prestan dinero y también pueden ofrecer arrendamientos o financiamientos. No son bancos, se acercan un poco, no son bancos, ¿va? Hay dos tipos de SOFOMs, las reguladas y las no reguladas, ¿va? Las reguladas sí tienen, digamos, están bajo la lupa de la CNB, pero tampoco es, o sea, están cubiertos, digamos, por la CNB, protegidos por el IPAB, pero el seguro los cubre hasta 200,000 pesos. Entonces, aquí, ¿por qué llama la atención esto? Porque mucha gente puede tener una idea, ¿no? De, la Sofipo es algo súper seguro, la Sofom es algo súper seguro porque está regulada. Ok, puede estar regulada, pero si un cliente otra vez tiene todos sus huevos en una canasta o tiene todo su dinero en una Sofipo, por ejemplo, y truena una Sofipo, como fue el caso de Kame el día de hoy, literalmente, pues ok, está regulado, pero le van a cubrir hasta 200,000 pesos. Todo lo demás lo pierde. O sea, si tiene 1 millón de pesos en una Sofipo y la Sofipo quiebra, pues ya perdió 800,000 pesos de cajón, esté regulado o no. Entonces, no, aquí no es decir somos mejores que una Sofipo, somos mejores que una Sofom. A lo mejor sí, ¿no? No lo sé, pero más que nada, aquí el mensaje es no poner todos los huevos en una canasta, aunque sea algo tradicional o algo un poco más, digamos, común, como lo puede ser una SOFOM, por ejemplo. Eso no significa que el capital del cliente está completamente garantizado o completamente seguro, ¿va? Y más porque hay SOFOMs que ni siquiera están reguladas. Entonces, es importante eso y es importante la diversificación. Entonces, si me ayudas, Andrés, vamos a pasar justamente a algunas diferentes estrategias de diversificación. Justamente vamos a ver como 7. Vamos a ver diversificación por horizonte, ¿no? O tiempo. Vamos a ver diversificación sectorial, estratégica, diversificación geopolítica, por commodities y o activos no correlacionados, por liquidez, ¿no? Liquidez inmediata, liquidez no inmediata, por asignación estática contra dinámica, vamos a ver qué es eso, y también por diversificación cambial. Entonces, Diego, igual aquí meto un poco de mi cuchara para hacer más dinámico, un poquito más dinámico esto. Nos comenta Pablo Dave que yo creo que cae como anillo al dedo lo que está pasando y el ejemplo que comentaste que creo que es perfecto. Dice Pablo Udave, y muchas gracias por el comentario, Pablo. Tienen mucha razón referente, y lo cito, tienen mucha razón referente a la diversificación. Lamentablemente hay dos puntos a considerar actualmente. El cliente mexicano tiene una gran aversión al riesgo y se acostumbró a las altas tasas que el mercado manejó por lo menos en los últimos 2 años. Completamente de acuerdo con eso, Pablo, es lo que mencionaba Diego sobre las SOFIPOS y las SOFOMS. El ejemplo perfecto es Nu, que era considerada una SOFIPO y ya obtuvo su licencia para ser institución bancaria, institución financiera, pero ese tipo de instituciones, ese tipo de instrumentos de inversión, le pongo entre comillas, nos acostumbraron a tasas del 15%. Métele todo el capital que tengas y ahí va a estar a la vista, no congelado, tú lo puedes sacar cuando quieras y te voy a estar dando el 15%, ¿no? Entonces, la aversión al riesgo del mexicano, su falta de cultura financiera, o nula también, falta o nula cultura del conocimiento financiero y sobre todo la costumbre de que ya el mexicano, pues le voy a poner 1 millón de pesos a Nu. Oye, pero ¿qué pasa si no llega a cobrar? O si ese SOFIPO, ese SOFOM donde tienes tu capital, también llega a cobrar. ¿Cuánto te protege? No, pues hasta 270,000 pesos, ¿no? Según el IPAP o la Conducef. Bueno, mete esa cantidad máxima que te protege y el otro cacho, diversifícalo con nosotros. Si ya te están dando una tasa fija en ese tipo de instituciones, ahora bien, vente con rendimientos variables y con esa exposición que bien les estamos hablando, ¿no? Entonces, Pablo, te agradezco mucho el comentario, creo que es sumamente, nos cayó como anillo al dedo y con este ejemplo que puso Diego, por eso quise interrumpir. Pero adelante, Diego. hombre, no, gracias, Andrés. Sí, justamente vamos a entrar un poquito a las diferentes estrategias avanzadas de diversificación. Como decía, hay varios tipos. No es casarse con una,
Tampoco es necesario hacer todas, pero sí es interesante saber cuáles, porque dependiendo del perfil del cliente o las necesidades del inversionista, se le puede asesorar de acuerdo a qué le convenga más, ¿no? Entonces, obviamente la más sencilla es por horizonte de inversión o tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de diversificación implica una construcción de una cartera que no solo es asignar activos, sino también plazos, ¿no? ¿Qué se considera un corto plazo? 0 a 2 años. Estos pueden ser, ¿dónde puedes encontrar este tipo de liquidez? Activos líquidos, ¿no? Pares de divisas, bonos públicos cortos, ETFs, algunos ETFs, la gran mayoría, para absorber justamente choques inmediatos y mantener flexibilidad táctica. Nosotros el tipo de producto que ofrecemos en Exen Capital, que son por un lado pares de divisas, justamente, y por otro lado CFDs, o sea, el derivado de oro, de Bitcoin, de acciones, puedes especular con el precio de todos estos activos. ¿Qué se recomienda en este mercado? ¿No? En el mercado de renta variable en general. Y esta otra vez no es una regla nuestra, es la regla global del mercado de renta variable. Lo que se recomienda es que el dinero esté trabajando por lo menos un año, idealmente dos. Entonces, es un plazo justamente corto, pero aunque nosotros ofrecemos liquidez inmediata desde el día uno, eso es más que nada para que el cliente tenga la tranquilidad de que si mañana tiene una emergencia o tiene una necesidad, puede sacar el 100% de su dinero, no hay comisiones, no hay penalizaciones, nada por el estilo. Pero aunque está esa herramienta, aunque está esa opción, no significa que es lo recomendado. ¿Va? Lo recomendado en el mercado de renta variable es ver este tipo de inversión a un plazo de 1 a 2 años, o sea, corto plazo, pero estamos hablando de años. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido casos de clientes que a lo mejor entraron hace 2 días y dicen, oye, no voy tan bien, o, oye, solo ha subido $1 mi inversión. Ok, lo tienes que ver más a un año, 2 años, ¿no? Pero ese es el primer plazo. El segundo, obviamente, es el medio plazo. Este es más 3 a 10 años. Mucha gente puede pensar mediano plazo es 2 años. No, es 3 a 10 años. Esto es más instrumentos que equilibran la estabilidad y el crecimiento, como bonos corporativos, índices sectoriales. Y por último está a largo plazo, que aquí ya se consideran más de 10 años. Entonces aquí ya son activos estructurales, o sea, acciones globales, infraestructura, bonos ultralargos, todos estos activos que capturan, digamos, megatendencias y funcionan como una cobertura contra ciclos monetarios. ¿Por qué? Porque si algo pasa de hoy a mañana o de este año al próximo año, realmente no les afecta porque es más bien algo a 10 años. Entonces, por eso se protege, se cubre contra estos ciclos más cortos monetarios. Normalmente, por ejemplo, las bienes raíces, que yo antes de estar acá estuve mucho tiempo en fondos de real estate, son casi todos a 10 años, 8 años, 11 años, cosas por el estilo. También se los puedo decir por experiencia personal. Yo seguía con un pie en ese mundo cuando fue toda la pandemia del COVID y demás. Y aunque estás hablando de bienes raíces y todos dicen bienes raíces es casi que garantizado, es algo completamente seguro, no. Porque digo, en este caso eran bienes raíces comerciales, entonces le rentábamos propiedades a Cinemex, a Cinépolis, a supermercados, a bancos. ¿Qué pasó en la pandemia? Nadie salía de sus casas, nadie sale de sus casas, estas empresas comerciales no tienen clientes, nadie va al cine porque todos están guardados en sus casas. ¿Qué pasó? Pues Cinemex casi que quebró, cerró la gran mayoría de sus propiedades y a nosotros como fondo de bienes raíces, nadie nos quería pagar la renta por 2 años. Entonces, si nadie te paga la renta, no le puedes tú pagar a los inversionistas sus rendimientos. Mismo caso, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo por qué no hay que tener ni siquiera todo el dinero en bienes raíces. Hay que diversificar, pueden pasar cosas como esa. Si me ayudas, por favor, Andrés, pasando a la siguiente, ahora vamos a ver la diversificación sectorial, ¿va? Y principalmente sectorial estratégica. ¿Esto qué significa? La exposición, digamos, sectorial sí debe ser guiada por una baja correlación, digamos, pero también por la diversificación dentro de cada sector. Entonces, ¿cuáles son sectores importantes como para diversificar? Tecnología, obviamente, salud, energía y commodities y el sector financiero. En tecnología, digo, este es un sector que es más sensible a tasas de interés, también a innovación regulatoria, pero realmente es el motor del crecimiento global. Lo estamos viendo ahorita, todo lo que está pasando con Nvidia, con OpenAI, con ChatGPT, con Oracle, con Meta, o sea, me puedo seguir. Pero es literalmente lo que está moviendo al mercado más que nada. De hecho, hoy Nvidia anunció que va a invertir $100,000 millones en centros de data de OpenAI.
También el otro día Oracle, o sea, están trabajando todas de la mano y si recordamos, Nvidia es proveedor de Microsoft, de Apple, de Alphabet, o sea, está completamente conectado y es lo que está moviendo más al mercado. Incluso dentro del sector, los, aunque están conectados, los riesgos y los motores son distintos porque son empresas que se dedican a diferentes cosas. Casi todas están en el Nasdaq. Pero justamente aquí veía un comentario que hay comentarios de una posible burbuja en el mercado de Estados Unidos, las tres bolsas principales, esto lo pregunta Salvador Juárez. Realmente no sé si pudiera decir que hay una burbuja en general en Estados Unidos. Lo que sí hay un argumento ahorita que todo lo de inteligencia artificial podría ser una burbuja. Yo personalmente no lo creo, le veo mucho futuro, pero el director general de OpenAI, que son los de ChatGPT, Sam Altman-Field, él directamente dijo que es una bruja, que me llamó muchísimo la atención porque siendo el director posiblemente la empresa más importante o más relacionada a la inteligencia artificial hoy en día, dijo que es una burbuja la inteligencia artificial. Entonces, pero bueno, si consideramos eso y consideramos que las siete magníficas o las 15 empresas más importantes del Nasdaq están de alguna forma u otra relacionadas a la inteligencia artificial y hay personas pensando que la inteligencia artificial es una burbuja, por ahí sí podría sacar ese argumento, ¿no? Yo personalmente no lo creo. Por otro lado, el sector de salud obviamente es completamente resiliente en crisis, es defensivo contra ciclos recesivos. La salud, pues obviamente es algo de lo que más le importa a todos, pero aún así, recordemos que en el sector salud hay farmacéuticas y las farmacéuticas recientemente, las que están enfocadas en vacunas, se han enfrentado a desafíos diferentes a empresas, digamos, de equipos médicos, de biotecnología. O sea, sí es diferente y sí hay que diferenciar o distinguir entre cada empresa del sector de salud, aunque sí es un sector resiliente en crisis, ¿va? Energía y commodities, aquí es más bien, obviamente, empresas de petróleo, empresas de paneles solares, gas natural, están expuestos completamente a la geopolítica y a la inflación, ¿no? Entonces, sí pueden actuar como una cobertura, pero aquí la distinción interna es completamente clara, ¿va? Digamos, commodities, hablando, por ejemplo, de plata. La plata sí funciona como un insumo industrial, pero también funciona como una reserva de valor, ¿no? Es similar al oro en ese sentido. Mientras que el algodón está ligado al consumo, ropa, materiales, digamos, de la vida cotidiana y también es sensible al clima. Entonces aquí son como cosas diferentes, porque por un lado, si hay una guerra o, por ejemplo, lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, está afectando completamente a todo el sector de energía. De hecho, la Unión Europea ya se comprometió que para el 2028, o sea, aquí estamos hablando de 2 años, menos de 2 años, un poquito más de 2 años más bien, pero ya se comprometió al 100% que de aquí a 2028, o sea, 1 de enero del 2028, ya no le va a comprar un solo centavo de petróleo o de gas natural a Rusia. Entonces, ¿por qué? Por todo esto que está pasando con Ucrania, obviamente Trump empujando o casi que demandando eso. Entonces, la geopolítica se visualiza completamente y claramente en la energía. Commodities, pues otra vez, si hay incendios en África, por ejemplo, África crece mucha cosecha de cacao. Si hay incendios, pues se incendia mucha de esa cosecha, la oferta baja, la demanda sube, sube el precio del cacao. Por eso es sensible al clima todos estos o muchos de estos commodities. Y por último, el sector financiero, obviamente este es completamente beneficiado por tasas altas, pero es vulnerable a choques de liquidez. Entonces, por ejemplo, JP Morgan, no es una institución enorme, refleja la solidez bancaria y la exposición a crédito, mientras que Mastercard, que más bien son tarjetas de crédito, depende del volumen transaccional global y es altamente ligado al consumo. Ahorita que estamos viendo, están recortando tasas en Estados Unidos, están recortando tasas en México. ¿Qué pasa cuando recortan tasas? Normalmente los bancos pierden valor. O sea, si los vemos incluso en nuestra plataforma, si te metes, por ejemplo, a JP Morgan, a Goldman Sachs, a la que fuera, cuando empiezan a bajar tasas, empiezan a bajar de valor estas empresas. Cuando suben tasas al revés, ¿va? Entonces, esto es como diversificación de acuerdo a los sectores, ¿no? Sectorial, diversificación sectorial estratégica. Si pasamos a la siguiente, por favor, justamente vamos a ver la geopolítica como
pilar de asignación. Obviamente la geopolítica, pues hoy en día con Trump, con Putin, con Zelensky, está pesando muchísimo, ¿no? Entonces, un error muy común es ignorar el peso de la geopolítica en los flujos globales y la diversificación sí debe contemplar sí o sí las tensiones y las guerras regionales, la estabilidad institucional, la inclinación política y la dependencia geográfica. Entonces, tensiones y guerras regionales, esto acabamos de ver un ejemplo, pero estos elevan la demanda por activos de refugio, ¿va? Dólar, bonos de tesoro, franco suizo, oro. Recientemente algunas personas también están metiendo ahí Bitcoin. Eh, pero sí, normalmente cuando hay conflictos, todo este tipo de safe haven, se llaman activos de resguardo, activos de refugio, tienden a subir mucho porque cuando la gente tiene miedo, tiene incertidumbre, se van a lo que es seguro, ¿no? Oro, por ejemplo, franco suizo, que es neutral en cualquier guerra, cosas por el estilo. Estabilidad institucional, aquí es más bien la credibilidad del Banco Central, por ejemplo, define el premio, digamos, de riesgo. Entonces, por ejemplo, la Fed contra el Banco Central de Turquía. El banco, más bien Turquía tiene unas tasas altísimas, la Fed de Estados Unidos no tiene unas tasas tan altas, pero si tú me preguntas, oye, ¿tú prefieres una tasa altísima, pero en Turquía o una tasa baja, pero en Estados Unidos? 10 de 10 días te voy a decir tasa baja en Estados Unidos, porque imagínate que compras un bono de Turquía con una tasa alta. Siento que está complicado cobrarlo, siento que está complicado más como alguien extranjero que no vive allá. Entonces, esa estabilidad institucional para mí y yo creo que para muchos inversionistas pesa más que el nivel de la tasa, por ejemplo. Por otro lado, la inclinación política, digamos, aquí son por ejemplo, gobiernos pro mercado tienden a atraer capital externo, ¿no? Inversiones extranjeras y demás, mientras que políticas populistas elevan el riesgo de salida. Entonces, esto también lo hemos estado viendo, por ejemplo, aquí en México con la representación política reciente de los últimos años. Normalmente la inversión extranjera con estas condiciones baja mucho, ¿va? Entonces, sí, cuando hay líderes que al revés impulsan o incentivan esa inversión extranjera, pues hay personas que pueden inclinarse más a invertir en cierto país de acuerdo a eso, ¿no? Y por último, la dependencia geográfica. Aquí son sectores estratégicos, obviamente. Aquí, como decía, el cacao en la Costa de Marfil, el petróleo en el Oriente Medio, requieren obviamente un balanceo en otras regiones o en otros activos. Esto que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, todo lo que pasó con Israel, cosas por el estilo. Obviamente el petróleo, por ejemplo, es muy importante allá. El proveedor más importante del mundo de petróleo y de gas natural es Estados Unidos, pero todos los que le siguen están en Oriente Medio. Entonces, si hay una guerra, otra vez, la oferta baja, la demanda sube, los precios suben. Entonces, eso también se puede ver claramente en toda esta, digamos, dependencia geográfica. Vamos a pasar acá a los commodities y activos no correlacionados. Entonces aquí los commodities, oro, petróleo, gas natural, cacao, algodón, maíz, etcétera, normalmente siguen una lógica propia de oferta y demanda, que es un poco lo que decíamos. Entonces, tienen la característica de ser activos reales y finitos, ¿va? Su disponibilidad no puede expandirse al mismo ritmo que otros activos financieros. Porque alguna vez en otro webinar justamente lo comentamos, el oro, ¿va? El oro, ¿por qué tiene tanto valor? Obviamente es un componente eh, importante para cosas de tecnología, cosas por el estilo, eh, satélites, cosas así, pero más que nada es un activo completamente finito. Mientras más minas oro, mientras más sacas oro, menos oro queda. Entonces, realmente eh, cada vez va bajando más, es finito. Por eso algunas personas están viendo como esa correlación con el Bitcoin, porque aunque es algo digital, no lo tienes que minar de la tierra, sí lo tienes que minar de una computadora y también es algo finito. O sea, el código desde que empezó Bitcoin dice que es finito. No pueden seguir minando Bitcoin del tiempo que quieran. Hay ciertas unidades de Bitcoin. Entonces, eso es lo que lo hace también que mantenga su valor. Andrés, algunas personas están comentando que no se ve la diapositiva. Creo que no es el caso para todos, yo sí la veo, pero si puedes dejar de compartir y volver a compartir, estaría genial, por favor.
Mientras yo les sigo platicando, el oro obviamente sigue siendo pues, el activo de refugio clásico, realmente aquí valorizándose en escenarios de inestabilidad monetaria o geopolítica, por lo mismo que decíamos. Pero ¿qué pasa si vemos, por ejemplo, cobre, litio y platino, ¿no? Que son otros metales importantes? Están muy ligados, obviamente, a la transición energética, a las megatendencias industriales y tienen escasez, tienen también son finitos, ¿no? Tienen esa finitud de oferta frente a la creciente demanda por ejemplo, en baterías, en tecnologías verdes, en paneles solares, en baterías para paneles solares. Entonces, todo esto está creando movimientos de precio independientes del mercado. Aquí realmente, como están tan ligados, sí son metales, pero están muy ligados a toda esta demanda, transición energética, revolución verde también están ligadas completamente a eso. Y por otro lado, los commodities agrícolas, ¿no? Son completamente susceptibles a cambios climáticos, como lo decíamos con el cacao, como lo decíamos con el algodón, cumplen un papel de cobertura porque estos choques climáticos son descorrelacionados de otros factores de mercado. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, como decía, si hay un incendio en una de en la Costa Marfil, que es de las principales que producen cacao, pues obviamente va a haber menor oferta de cacao, va a haber mayor demanda y va a subir el precio. ¿Qué está pasando hoy en día? A menos hay algunas personas que no creen que sea algo real, pero el global warming, ¿no? El calentamiento global, toda la contaminación, el CO2 está haciendo que estos cambios climáticos sean cada vez más extremos. Hay más huracanes, hay más tormentas, hay más incendios. Entonces, lo estuvimos viendo en California hace unos meses, unos incendios enormes. Entonces, todo esto está haciendo que los commodities agrícolas ya no solo sea el precio de la oferta y demanda normal, ya dependen también del cambio climático, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Si me ayudas, por favor, Andrés, con la que sigue, aquí vamos a ver, si no me equivoco, liquidez, justamente. Liquidez y estructura de portafolio. Entonces, un portafolio eficaz necesita equilibrar activos con diferentes niveles de liquidez. Hay dos, ¿no? Alta liquidez, entonces instrumentos como CFDs, que son los que tenemos nosotros, de índices, pares de divisas, acciones globales y ETFs que permiten ejecución inmediata, ¿va? Un rebalanceo ágil, una respuesta rápida a cambios de mercado. Si yo veo, ok, ahorita salió a hablar, de hecho estaba hablando hace unos minutos Jerome Powell, el presidente de la Fed de Estados Unidos. Si yo veo de acuerdo a lo que dice que el discurso es más, digamos, pesimista para el dólar, por ejemplo, y yo tengo activos en dólares o acciones en Estados Unidos, a lo mejor puedo reaccionar rápido y liquidar mis posiciones, irme a acciones europeas, irme a oro, irme a Bitcoin, cosas por el estilo. Por ejemplo, ahorita el euro dólar se ha estado apreciando bastante. Se depreció la semana pasada, esta semana lleva 2 días seguidos de apreciación fuerte. El oro acá, hoy otra vez alcanzó un máximo histórico. O sea, y ya va alcanzando máximos históricos prácticamente desde septiembre, desde agosto. Entonces, aquí lo podemos ver claramente. Yo puedo ahorita decir, oye, ¿sabes qué? No, todo me da miedo, me voy a salir de las acciones, me voy a salir de los índices, quiero un ETF de bienes raíces y quiero, por ejemplo, oro, ¿no? Y quiero franco suizo. Entonces, puedo actuar rápido, tengo esa liquidez. ¿Qué pasa cuando son activos, digamos, de liquidez menor? Realmente digamos que las asignaciones, por ejemplo, a fondos inmobiliarios, como yo decía, bienes raíces, funcionan sí como pilares de seguridad, tienen una preservación de valor fuertísima. Yo personalmente sí creo que lo que más mantiene su valor en el tiempo es, por ejemplo, un terreno, una propiedad, pero tiene un flujo de ingresos que sí es estable, pero depende del tiempo. No es, hoy quiero liquidarlo, hoy vendo mi terreno. Así no funciona, ¿no? O estoy en un fondo de bienes raíces, hoy me quiero salir, ¿qué crees que te dicen? Oye, o no te puedes salir, te faltan 6 años, o sí te puedes salir, pero te voy a descontar una penalización enorme. Entonces, no es lo mismo que tener liquidez inmediata sin penalizaciones, sin costos. Si pasamos a la siguiente, por favor, aquí ya vamos a ver asignación estática contra dinámica. Aquí, ¿cuál es la diferencia? La asignación estática, digamos que es la reserva estructural a largo plazo, ¿no? Necesita revisiones, sí, para no concentrar riesgo, entonces no puedes nada más olvidarte, tienes que estar checando, estar haciendo reasignaciones. Y la asignación dinámica es una reasignación periódica basada en cambios macro, ¿no? Por ejemplo,
reducir tecnología en ciclos de altas tasas de interés, aumentar oro en crisis geopolíticas o en el caso contrario, eh, aumentar tecnología en ciclos de bajas tasas de interés y disminuir tu posición en oro en tiempos de estabilidad geopolítica. Entonces, los portafolios realmente estáticos que son comprar y aguantar el activo pueden ser adecuados obviamente en entornos estables, pero no son nada flexibles en tiempos inestables y pueden perder eficiencia en escenarios con cambios bruscos. Entonces, aquí lo ideal es un enfoque híbrido, ni comprar y aguantar, ni estar comprando y vendiendo todos los días, más bien es una combinación de las dos. En otras palabras, la parte estática es el patrimonio sólido del inversor, la parte dinámica es el motor de ajuste para no perder oportunidades clave. Entonces, si tienes un dinero, digamos, resguardado, por ejemplo, en oro, o en bonos o en ETFs de bienes raíces, pero puedes tener otro cacho que si estás metiendo, por ejemplo, acciones de Apple, acciones de Nvidia, índices, al Nasdaq, etcétera, etcétera. Por último, vamos a ver la diversificación cambiaria. Y aquí ya es algo bastante más sencillo. Hay dos tipos, directa e indirecta, ¿va? Entonces, directa, los pares principales, por ejemplo, dólar, euro, yen japonés, franco suizo, brindan mucha estabilidad y lo hemos visto recientemente con todas estas monedas. Mientras que los pares exóticos, por ejemplo, el dólar real brasileño, el euro peso mexicano, sí abren espacio a oportunidades en ciclos específicos a pesar de la mayor volatilidad, pero obviamente incluyen mayor volatilidad. Entonces no es algo, digamos, tan estable como el euro, el real brasileño o el peso mexicano incluso. Y la diversificación indirecta, cambiaria, es, digamos, inversiones en empresas globales con ingresos diversificados en múltiples monedas. Esto reduce la dependencia del dólar y amplía la resiliencia ante choques regionales. Entonces, por ejemplo, yo quiero invertir en BYD, yo quiero invertir en Nissan, empresas asiáticas, empresas chinas, japonesas. Entonces, eso me permite, si estoy invirtiendo en una empresa, pero de cierta forma estoy invirtiendo en una moneda, porque no son empresas que cotizan en dólares. La mayoría, ¿no? Hay varias que sí, aunque sean de fuera. Entonces, realmente todas estas son estrategias avanzadas de diversificación. Y aquí, como decía, no es casarse con una, no es decir, yo solo voy a diversificar por horizonte, por tiempo, o yo solo voy a diversificar por sector. Lo ideal es encontrar una combinación de todo. Sí, tengo un cacho en el sector salud, tengo un cacho en el sector energético, en uno tengo a corto plazo, en otro tengo a mediano plazo, 4 años. Sí, si veo que anuncian recortes de tasas, a lo mejor ya no, probablemente va a bajar el dólar, entonces a lo mejor me salgo del dólar y me paso al Bitcoin o me paso al oro. Commodities, también si veo que hay un incendio en una región importante que produce cierto commodity o si anuncian que van a estar minando 3 veces más petróleo, cosas por el estilo, oferta y demanda, puedo tomar decisiones. Entonces, es entender estas estrategias y de acuerdo al perfil del inversionista, de acuerdo a lo que busca el cliente, su perfil de riesgo, su capacidad para invertir, todo eso, estas estrategias le permiten a un asesor poder ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles y otra vez a no tener sus huevos todos en una canasta, ¿va? Entonces, obviamente, la diversificación es la base o casi que la herramienta silenciosa de todo portafolio sólido. Más que proteger capital, fortalece justamente el vínculo entre el asesor y cliente. Para mí son las dos. Obviamente protege el capital muchísimo, ¿no? Diversificar es esencial. Y otra vez, incluso nosotros trabajando aquí, a mí me han dicho, oye, mi cliente acaba de vender su casa y tiene 2 millones de pesos. Te mandamos todo. Y les digo, no, 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 no manden todo. Pues esto es renta variable. Manden 30% máximo, 40% máximo, máximo, dependiendo del perfil del cliente. Entonces, sí es importante diversificar. Nosotros somos una herramienta que permite esa diversificación, pero no somos la única. O sea, además de nosotros, pueden también irse a CETES, pueden también irse a bienes raíces, pueden irse a plataformas o activos en otros países. Entonces, es importante diversificar. Pero si ustedes como asesores pueden asesorar a sus clientes con todas estas estrategias, con la importancia de la diversificación, no solo van a demostrar claridad, van a demostrar conocimiento, van a demostrar visión global y van a fortalecer, sí, ese vínculo entre ustedes y su cliente. ¿Va? Entonces,
Acá nosotros en Excel Capital, básicamente lo que les damos a ustedes y sus clientes son los medios para aprovechar de la volatilidad. Al final del día, la volatilidad representa oportunidades. Igual me han llegado a decir, oye, está muy volátil el mercado, entonces ahorita el cliente no quiere invertir. Se entiende y se respeta esa decisión, pero el mejor momento para invertir es cuando hay volatilidad en este tipo de mercado, porque cuando no hay volatilidad y está estancado, no hay oportunidades, que no vas a comprar ni vender si está así, pues no ganas nada. Si sube, si baja, si vuelve a subir, ahí todos los días puedes estar tomando ganancias, ¿no? Dependiendo si te vas corto o largo. Entonces, esa es la idea, la conclusión, ¿no? Diversificar básico es una ventaja competitiva, es un arma que todos podemos tener en nuestros bolsillos y pues esa es la idea del webinar del día de hoy. Va, entonces, acá vamos a dar un espacio para preguntas. Aquí ya veo varias en el chat que ahorita vamos a tratar de atender. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, hay un espacio de preguntas y respuestas, se dice Q&A en la parte de abajo de la pantalla. Entonces, digo, de todas formas, agradecerles muchísimo y voy a empezar con un par de preguntitas. Aquí pregunta Salvador, ¿el contrato diferenciado te permite ganar de mercados a la baja? Esa es una ventaja de la inversión a través de la plataforma. Completamente, sí. El tipo de activo que tenemos, contratos por diferencia o CFDs, que son Contracts for Difference, te permiten especular con los precios de los activos, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, Apple, tú tienes dos opciones, compro Apple o vendo Apple. Si yo creo que va a subir Apple, pues compro acciones de Apple. La diferencia entre donde lo abrí y donde lo cierro es la ganancia para mí. Al lado contrario, si yo creo que va a bajar la acción de Apple, tengo la oportunidad, aunque no sea todavía dueño de una acción de Apple, puedo vender una acción de Apple o un lote de Apple. ¿Por qué? Porque si creo que va a bajar, la diferencia entre donde lo abrí y donde lo cierro, para mí es ganancia. Entonces, esa es una diferencia clave de este tipo de producto de nuestra plataforma. Te permite tener ganancias en cualquier condición del mercado, esté subiendo o está bajando. Por eso decía, la volatilidad es buena, ¿no? Cualquier movimiento representa una oportunidad. Entonces, sí, definitivamente. Y pone México depende del gas que compra Estados Unidos. También, completamente correcto. Otra vez, como decía, Estados Unidos es el proveedor más importante del mundo de petróleo y de gas natural. El petróleo en Estados Unidos, conocido como WTI, es West Texas Intermediate. La región más importante de petróleo en Estados Unidos es Texas. Entonces, sí, nosotros dependemos cañón del gas y en gran parte también del petróleo de Estados Unidos. Entonces, definitivamente lo que pasa ya con eso y lo que está pasando ahorita con la geopolítica nos afecta también directamente acá, ¿va? Y pone Mario Montoya, ¿están preparados para la tokenización de los activos de deuda en los Estados Unidos? ¿Cómo anticiparse? Sí, es algo interesante. De hecho, justo hoy estábamos viendo una noticia si no me equivoco, es Morgan Stanley. Anunciaron que ya van a tener próximamente la opción para comprar criptomonedas directamente, que ni siquiera van a ser ETFs como lo han hecho muchas instituciones en los últimos meses. Tienen otra plataforma, una división del banco que se llama eTrade y ahí ya vas a poder comprar directamente criptomonedas. Eso más la tokenización de los activos de deuda. A mí me encanta, o sea, es algo muy interesante. Ahorita normalmente puedes comprar bonos, pero no donde sea puedes comprar bonos, por ejemplo, o activos de deuda. Si ya como dice Mario, lo tokenizan, pues ya va a ser más accesible para muchas personas que ahorita ni siquiera saben dónde pueden comprar bonos o activos de deuda. Entonces, ¿cómo anticiparse? Pues realmente yo creo que realmente más que anticiparse es prepararse, es entender para las personas que no lo tienen tan claro qué es un token, qué implica tokenización de activos de deuda, dónde se lo va a poder comprar. Yo personalmente cuando salgan, si tengo la posibilidad, definitivamente voy a comprar, ¿no? Es algo muy interesante. Pero sí, si alguien más tiene alguna duda, ahí está el espacio. Por ahorita, de todas formas, yo les agradezco mucho. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Nos encanta dar este tipo de webinars. Espero que sean tan valiosos como nosotros los sentimos. Y sí, realmente si alguien no lo ha hecho, les recomiendo ampliamente que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn. Estamos subiendo material muy interesante que ustedes le pueden compartir a sus clientes. Y además de eso, pues el día que quieran, como bien saben, aquí en la oficina de la Ciudad de México, si alguien en algún momento está en Brasil, en Sao Paulo,
nuestras puertas siempre están abiertas. Entonces, cuando quieran, nos encanta verlos acá. También nos pueden hacer llegar las dudas que tengan, los comentarios que quieran, cuando sea, estamos a sus órdenes y con muchísimo gusto siempre. Vamos a dejar todavía un par de minutitos por si hay alguna otra duda. Veo que Pablo hizo una, voy a dejar aquí que la atienda Andrés y también que se despida si quiere. Gracias, Diego, y nuevamente gracias, Pablo. Nos pregunta cómo ve la perspectiva en México con base al ajuste de las tasas actuales y adicionalmente el nuevo paquete económico para 2026. Bueno, iniciando con el nuevo paquete económico para 2026, se prevé un no estancamiento, pero sí un debilitamiento en la economía mexicana y sobre todo metiéndole algunas reformas que el gobierno actual está haciendo, que no sé si sabían ni como dato curioso, van a elevar el impuesto sobre el ISR, sobre las inversiones, sobre el ISR en específico, el doble. Me parece que estaba en 0.5% y lo van a elevar casi al doble, que es el 0.9%. Entonces, igual, ese es un tema para ponernos a investigar un poquito más, llevarlo a profundidad, sobre todo para los clientes, porque en inversiones, sobre todo en inversiones domésticas, en productos domésticos, el SAT ya les va a cobrar casi el doble de lo que estén ingresando para el 2026. Esto con respecto a algunas dentro del paquete económico, la reforma fiscal para 2026. Entonces es un dato sumamente curioso, interesante, y con nosotros, al ser offshore y estar en otra jurisdicción, pues no es como que nos podemos evitar eso, evidentemente, pero pues sí podemos tirarlo a más años en el tema fiscal, o para algunas personas igual les puede tener un beneficio al estar en otra jurisdicción, ¿no? Ahora bien, y cerrando ese paréntesis, ¿cómo vemos la perspectiva en México? De acuerdo al ajuste de tasas actuales, México tiene una política monetaria sumamente flexible. Cada que se reúnen recortan tasas de interés. Ahorita, si no mal recuerdo, la tasa de interés en México está en 7.75%, si no mal recuerdo, entre un rango de 7.50 y 7.70. Sí, exactamente, Pablo, 7.75%. Entonces, Banxico tiene una política monetaria sumamente flexible. Todavía me recuerdo cuando la tasa de interés estaba en 11.25, 11.50. Entonces, ¿qué sucede con tasas de interés más bajas? Pues que algunos productos financieros, algunas instituciones como lo era Nu, pues sigan bajando y bajando y bajando y bajando las tasas de interés. Pues al final el inversionista, pues al estar en CETES o al estar en productos que vayan muy alineado con la tasa de interés mexicana, pues se ven afectados por esto, ¿no? Y como tú dices, justamente la perspectiva es llegar al 7.25, 7%, de acuerdo a, digo, el target de cada banco central es llegar a un 2%. Esa es su meta, ese es el trabajo perfecto para cualquier presidente del Banco Central, porque el gobernador del Banco Central. México tiene una inflación por encima de la misma, pero sí, justamente para finales de este año, la previsión es llegar a un mínimo del 7%, que a mi parecer ha sido un constante recorte en las tasas de interés, por ende, una depreciación en el peso mexicano. Así es. Igual acá comenta Héctor, que va muy ligado, porque yo a complementar lo que decía Andrés, pero comenta Héctor Hernández. La revisión de Tratado de Libre Comercio se efectuará en noviembre, así es, y los problemas políticos que tenemos, la forma en que el gobierno los está manejando. ¿Crees que todo esto abone en un choque inesperado? Mira, aquí son muchos puntos, ¿no? Ahorita pues hay que considerar, como decían ahorita, tasas de interés, proyecciones de crecimiento, ¿no? Para 2025 se estima un PIB de alrededor del 1%. Para 2026 se propone un rango más optimista de crecimiento entre 1.8 y 2.8%, pero realmente muchas instituciones como la OCDE tienen proyecciones más conservadoras, como el 1.3% para 2026. Entonces, proyecciones de crecimiento, inflación, obviamente es algo súper interesante, súper importante más bien. El déficit fiscal, la deuda, la recaudación y carga tributaria, el apoyo incluso
instituciones como Pemex, el gasto público, prioridades. Realmente todo esto va encajando con la perspectiva. Esto puede representar oportunidades y puede representar riesgos, ¿no? Entonces, si la inflación efectivamente se pone alrededor del 3%, eso sí daría espacio para reducir tasas más agresivamente, lo que podría obviamente, como decíamos, estimular mucho la inversión, el consumo y el crédito. Otra oportunidad es si la inversión pública incrementa en infraestructura, esto puede generar, digamos, multiplicadores importantes si se hace bien. Entonces, vías, trenes, transporte, agua, cosas por el estilo que obviamente benefician a todos los que viven acá. Políticas tributarias que aumenten recaudación también pueden mejorar la capacidad del gobierno para financiar gasto sin tener que recurrir, por lo menos excesivamente, al endeudamiento, que es algo que se ha hecho bastante. Y programas sociales, digamos, sólidos también pueden mantener niveles de consumo interno, lo que ayuda frente al entorno externo. Entonces, esas son las oportunidades, eso es lo bueno que podría pasar. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Va? Por el lado contrario, si la reducción de tasas es demasiado lenta, la economía sí podrá tener una recuperación débil, incluso podría llegar a estancarse, ¿no? Tener un crecimiento moderado o estancamiento. Por otro lado, las expectativas de inflación sí podrían salirse de control si hay choques externos, ¿no? Combustibles, alimentos, aranceles, que estábamos viendo eso mucho con Trump, o incluso depreciación del peso, que es algo que eventualmente tiene que volver a pasar. Todo esto obligaría o más bien impulsaría a que Banxico mantenga tasas altas. Como decía Pemex, ¿no? Gasto en Pemex o también obligaciones del sector energético, si los costos superan lo proyectado, puede generar mucha presión sobre las finanzas públicas, más porque ya vimos que el gobierno está completamente decidido por sacar a Pemex y pagar toda su deuda sin cobrarles nada. Entonces eso obviamente no es algo que beneficia a los ciudadanos. Por otro lado, la dependencia de la recaudación tributaria, si el crecimiento no se da como lo anticipan, la recaudación sí podría quedar por debajo, lo que podría cumplir con déficit, ¿no? Y podría cumplir con otras obligaciones. Y por último, riesgo externo, ¿no? Demanda en Estados Unidos, condiciones financieras globales, tipos de cambio, presiones comerciales, Trump, todo eso pues sigue ahí, eso va a seguir ahí, por lo menos en lo que está Trump, por lo menos en lo que está incluso el gobierno actual acá. Todos estos son riesgos importantes. Entonces, realmente creo que no hay forma de saber. Creo que depende principalmente de los datos que van saliendo tanto aquí como en Estados Unidos, pero definitivamente existen las dos posibilidades, ¿no? Existe la posibilidad de que salga bien. Ojalá, creo que es un poco menos probable. Existe la probabilidad de que no salga tan bien. Esa yo personalmente la veo un poco más, con unos goggles un poco más pesimistas, sí la veo un poquito más probable. Esa es mi opinión personal. Pero bueno, creo que esas son todas las preguntas. Si después alguien más tiene alguna otra, encantado, nos las pueden hacer llegar, nos pueden marcar, pueden venir a la oficina cuando sea, las atendemos con muchísimo gusto. Por ahorita, gracias otra vez por su tiempo. El próximo webinar que vamos a tener es el 7 de octubre. Ahí sí es más como los que hacemos normalmente. Vamos a ver todo lo que pasó en septiembre, los eventos económicos más importantes que más movieron al mercado y además muchas otras oportunidades que pueden venir los próximos meses. Entonces, nos vemos el próximo webinar, si es que no nos vemos acá en la oficina antes. Y gracias otra vez por su tiempo, que tengan un excelente día a todos.